Vas a morir, no como advertencia, no como metáfora, como hecho biológico inevitable, indiferente a tus planes, a tus sueños, a lo que tienes pendiente, a las personas que amas, a lo que aún no has dicho. Vas a morir, yo voy a morir. Cada persona que conoces va a morir, y el tiempo exacto en que eso ocurrirá es uno de los pocos datos de tu propia existencia al que no tienes acceso. La mayoría de las personas vive como si eso no fuera cierto, no conscientemente. Nadie se despierta y decide ignorar su mortalidad, pero funcional operativamente. La gran mayoría de los seres humanos actúa como si tuviera tiempo ilimitado. Pospone las conversaciones importantes. Aplaza los cambios que sabe que necesita hacer. Gasta energía irreemplazable en conflictos que dentro de un año no recordará. Vive como si el tiempo fuera un recurso renovable. No lo es. Los estoicos tenían una práctica para esto. La llamaban memento mori. Recuerda que morirás. No como ejercicio de terror existencial, como tecnología de claridad, como el mecanismo más potente que la filosofía occidental ha producido para separar lo que importa de lo que no importa, lo que merece tu energía de lo que la drena, lo que es vida real de lo que es mera ocupación del tiempo. Hoy vamos a hablar de la muerte, pero al final, como siempre, vamos a hablar de cómo vivir. ¡Quédate! En el año 161 después de Cristo, un hombre se convirtió en el ser humano más poderoso de la tierra conocida. Se llamaba Marco Aurelio. Era el nuevo emperador de Roma. Bajo su autoridad directa vivían aproximadamente 70 millones de personas, que representaban algo cercano al 30% de la población mundial de la época. Sus decisiones determinaban guerras, fronteras, impuestos, ejecuciones, el destino de naciones enteras. Y en el silencio de sus noches, lejos de la corte, lejos de los generales y los senadores y los aduladores, escribía recordatorios a sí mismo de que era polvo. No en sentido poético, en sentido literal. Se recordaba que los emperadores que lo precedieron, que habían tenido el mismo poder, que habían creído en la misma ilusión de permanencia, estaban muertos. Adriano, Trajano, Augusto. Sus nombres sobrevivían apenas en inscripciones de piedra. Sus decisiones, que en su momento parecieron eternas, habían sido borradas o revertidas. Sus cuerpos, que habían sido tratados con veneración divina, se habían descompuesto y convertido en tierra. Marco Aurelio se miraba en ese espejo todos los días, no para deprimirse, no para paralizarse, sino para ver con claridad qué valía la pena y qué no. Para no desperdiciar el único recurso que el universo no repone, el tiempo. Para no enredarse en la política de la corte cuando había un imperio que gobernar con justicia. Para no dejarse corromper por el poder cuando tenía claro que el poder también moriría con él. El memento mori no era para Marco Aurelio un pensamiento oscuro que toleraba a regañadientes. Era la herramienta más valiosa de su arsenal filosófico. La piedra de toque contra la que evaluaba todo lo demás. Esa herramienta tiene 2000 años y sigue siendo más efectiva que cualquier cosa que la industria del bienestar contemporáneo haya producido. Te voy a mostrar por qué. Tema 1. ¿Por qué le tenemos miedo a pensar en la muerte? Primero necesitamos nombrar el elefante en la habitación. La razón por la que la mayoría de las personas no practica el memento mori, por la que aparta el pensamiento de la muerte tan pronto como aparece, por la que cambia de tema cuando alguien lo menciona en una conversación, no es fortaleza, no es salud mental, no es que hayan superado el tema y lo tengan resuelto, es terror sin procesar. El psicólogo Ernest Becker escribió en 1973 un libro que ganó el Premio Pulitzer y que sigue siendo uno de los análisis más descarnados de la psicología humana jamás producidos. Se llama La negación de la muerte. Su tesis central es tan simple como perturbadora. La mayor parte de la actividad humana, la cultura, la religión, los sistemas de estatus, la búsqueda de fama, la acumulación de riqueza, la reproducción, el heroísmo está motivada en niveles que raramente admitimos, por el intento de trascender o negar la realidad de nuestra mortalidad. Construimos pirámides, tenemos hijos, escribimos libros,
Construimos imperios empresariales, nos tatuamos el cuerpo. Todo, en alguna medida, es una respuesta al terror de la insignificancia final. Y ese terror, cuando no se examina, cuando se mantiene en el sótano de la conciencia sin procesar, tiene efectos psicológicos devastadores. Produce ansiedad difusa que la persona no puede localizar. Produce un sentido de urgencia sin dirección. Produce la necesidad compulsiva de distraerse, de llenar el silencio con ruido, de nunca estar quieto porque en la quietud el terror asoma. Los estoicos sabían esto, y su respuesta no fue la negación. No fue construir una pirámide más grande. Fue exactamente lo contrario. Mirar el terror directamente a los ojos hasta que deja de ser terror. Epicteto, el filósofo, que comenzó su vida como esclavo y terminó enseñando filosofía a los hombres más poderosos de Roma, decía a sus alumnos: practicad el pensamiento de la muerte todos los días, no como ejercicio mórbido, como vacuna contra el miedo, porque el miedo que no se enfrenta crece. El miedo que se enfrenta directamente, que se examina, que se desmonta pieza a pieza, se transforma. No desaparece necesariamente, pero deja de gobernarte. Y hay algo que los estoicos descubrían invariablemente cuando hacían ese trabajo: que la muerte en sí misma es neutra. No es el problema. El problema es la vida mal vivida que precede a la muerte. El problema es llegar al final con el registro lleno de postergaciones, de cobardías, de cosas que importaban y que sacrificaste por cosas que no importaban. El miedo estoico no era el miedo a morir, era el miedo a no haber vivido. Y esa distinción lo cambia todo. Dema 2. ¿Qué ocurre cuando piensas en la muerte con honestidad? Hay un experimento que los psicólogos han replicado en distintas variaciones durante décadas. Se toma a un grupo de personas y se les pide que escriban durante 15 minutos sobre su propia muerte. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo se imaginan ese momento? ¿Qué sentirán? Luego se mide una serie de variables: sus prioridades declaradas, sus decisiones de gasto, su disposición a ayudar a extraños, la calidad de sus relaciones en los días siguientes. Los resultados son contraintuitivos para quien asume que pensar en la muerte genera depresión y parálisis. Lo que genera, cuando el ejercicio se hace de manera consciente y estructurada, no en modo de terror, sino en modo de reflexión, es claridad. Las personas que hacen el ejercicio reportan una reorientación de sus prioridades. Gastan menos en bienes superfluos y más en experiencias con personas que aman. Se muestran más generosas con extraños. Reportan un sentido más agudo de lo que les importa verdaderamente. Procrastinan menos. Se irritan menos con trivialidades. La proximidad conceptual de la muerte activa algo en la cognición humana que el ruido cotidiano normalmente suprime: la capacidad de discriminar entre lo urgente y lo importante. Esta distinción, urgente versus importante, es una de las más valiosas que un ser humano puede internalizar. Lo urgente es lo que pide atención inmediata, el mensaje que acaba de llegar, la crisis menor del trabajo, la discusión en redes sociales, la notificación del teléfono. Lo urgente grita, tiene presencia física, demanda respuesta ahora. Lo importante es lo que construye la vida que quieres tener, la relación con tu hijo, la salud que estás descuidando, el proyecto que da significado a tu existencia, la conversación difícil que sigues evitando porque nunca es el momento. Lo importante raramente grita, espera, y si lo dejas esperando demasiado, un día simplemente ya no está. El memento mori es el mecanismo que invierte esa jerarquía distorsionada. Cuando tienes presente que el tiempo es finito, que este día específico no volverá jamás, que las personas que amas tienen también una fecha de caducidad que desconoces, lo urgente pierde su tiranía, lo importante recupera su peso real. Séneca lo articula con una precisión que todavía duele leerla. Omnia, lucili aliena sunt tempus tantum nostrum est. Todo. Lucilio es ajeno a nosotros. Solo el tiempo es nuestro. Y añade con una ironía que corta: el tiempo es lo único que nos pertenece completamente. Y es lo único que cedemos con la mayor prodigalidad, sin ofrecer resistencia. Piensa en eso. Lo que más tienes es tiempo. Y es lo que más desperdicias.
Tema 3. El tiempo como recurso irreversible. Aquí quiero ser muy concreto, muy directo, sin eufemismos. Si tienes 30 años y tienes la suerte estadística de llegar a los 80, te quedan 50 años. Eso suena como mucho, pero examínalo con más granularidad. 50 años son 600 meses, 26.000 días. Si duermes 8 horas pierdes un tercio de inmediato. Te quedan 17.000 horas de vigilia por año, multiplicado por 50. Si restas el tiempo que pasarás en tráfico, en tareas administrativas, en enfermedad, en obligaciones que no elegiste, el número de horas de vigilia deliberada, horas donde genuinamente puedes elegir cómo invertir tu atención y tu energía, se colapsa de manera alarmante. No te digo esto para angustiarte. Te lo digo porque la angustia bien aplicada es un recurso. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: piensa en ti mismo como si estuvieras muerto. Has vivido tu vida hasta ahora. Toma lo que te queda y vívelo apropiadamente. Esa frase, leída superficialmente, parece oscura. Leída con atención, es liberadora. Porque lo que dice es: para de vivir como si el pasado te definiera y el futuro fuera garantizado. Solo tienes esto, ahora, este momento, esta decisión. Los japoneses tienen un concepto que resuena con el memento mori estoico, aunque viene de una tradición completamente distinta. Ichigo Ichie, un tiempo, un encuentro. La idea de que cada momento es absolutamente único, irrepetible, y que tratarlo como si fuera uno más de una serie infinita es una forma de desperdicio existencial. La conversación que tienes ahora con alguien que amas no volverá. Incluso si mañana hablas con esa persona otra vez, ese mañana será un momento diferente. Con versiones ligeramente distintas de ustedes dos, en un contexto que habrá cambiado de maneras imperceptibles, pero reales. Cada momento es literalmente el último de su tipo. Vivir con esa conciencia no es angustia, es presencia. Es el antídoto exacto a la distracción crónica que caracteriza la existencia contemporánea. Y aquí llegamos a algo que pocas personas admiten con suficiente honestidad. La mayor parte de la distracción que buscamos compulsivamente, el scroll infinito, el ruido constante, la incapacidad de estar quietos, no es entretenimiento. Es anestesia, es el mecanismo que usamos para no tener que sentir el peso de lo que estamos haciendo con nuestro tiempo. El memento mori es la interrupción de esa anestesia, no para que sufras, sino para que despiertes. Tema 4. Memento mori y el miedo al fracaso. Hay una aplicación del memento mori que la mayoría de los textos sobre estoicismo pasan por alto y es probablemente la más práctica para la vida cotidiana. El miedo al fracaso. La mayoría de las cosas que no hacemos, las conversaciones que no iniciamos, los proyectos que no empezamos, los riesgos que no tomamos, no los evitamos porque no podamos. Los evitamos porque tenemos miedo. Miedo al rechazo, a la vergüenza, al fracaso público, a confirmar nuestra peor imagen de nosotros mismos. Ese miedo tiene una estructura, y cuando lo examinas a través del lente del memento mori, la estructura se colapsa. El filósofo estoico Epicteto enseñaba un ejercicio que podría llamarse la perspectiva de la muerte. Antes de evitar algo por miedo, pregúntate qué tan importante va a parecer ese fracaso potencial en el lecho de muerte. Cuando estés en el final, con todo el peso de lo vivido sobre ti, ¿vas a pensar en la vez que no iniciaste esa conversación porque tenías miedo de que la otra persona te rechazara? ¿Vas a pensar en el proyecto que no empezaste porque te daba miedo no ser suficientemente bueno? No vas a pensar en eso. Lo que vas a recordar, lo que va a tener peso real en ese momento de máxima claridad que muchos que han estado cerca de la muerte reportan, son las cosas que no hiciste, las conversaciones que nunca tuviste, las personas a las que nunca les dijiste lo que sentías, los caminos que no tomaste por cobardía disfrazada de prudencia. Steve Jobs, en su famoso discurso en Stanford, dijo algo que es esencialmente memento mori en lenguaje contemporáneo. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones de mi vida.
porque casi todo, las expectativas externas, el orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso, se cae ante la presencia de la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con Jobs en muchas cosas, pero en esto hay que escucharlo, porque lo dijo 2 meses antes de morir. La muerte no es el peor fracaso posible. El peor fracaso posible es llegar a la muerte sin haber intentado las cosas que importaban. Tema 5. Cómo practicar el memento mori sin caer en la desesperación. Llegamos al territorio más práctico, al punto donde la filosofía tiene que convertirse en algo que puedas usar mañana por la mañana, porque el memento mori, mal practicado, puede ir en la dirección equivocada. Puede convertirse en nihilismo, en la conclusión de que si todo termina, nada importa, entonces, ¿para qué esforzarse? Esa conclusión es filosóficamente inválida, pero emocionalmente comprensible, y es el camino que toma la mente cuando el ejercicio se hace desde el miedo en lugar de desde la claridad. Los estoicos eran explícitos en esto. El memento mori no es una invitación al pesimismo. Es exactamente lo contrario. Es la práctica que te permite vivir con la intensidad que solo tienen las personas que saben que el tiempo se acaba. La primera práctica concreta es la que Séneca describía en sus cartas. La visualización diaria de la finitud. No tiene que ser dramática. No requiere sentarte en meditación durante 1 hora contemplando una calavera. Es tan simple como esto. Al despertar, antes de revisar el teléfono, antes de que el ruido del día te absorba, dedica 2 minutos a reconocer que este día es un regalo que no estaba garantizado. Que hay personas que se acostaron anoche y no se despertaron. Que tú sí lo hiciste. Y que lo que haces con ese regalo es tu responsabilidad más fundamental. Eso no es meditación de muerte. Es orientación de gratitud anclada en la realidad. La segunda práctica es lo que los estoicos llamaban la premeditatio malorum en su dimensión más profunda. La visualización de la pérdida antes de que ocurra. No solo de objetos o situaciones, sino de personas, de la salud, del tiempo mismo. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a decirse, cuando abrazaban a alguien que amaban, abrazo a un ser mortal, no para contaminar el abrazo con tristeza, sino para que el abrazo fuera real, pleno, sin la frivolidad de dar por garantizado lo que no está garantizado. Hay algo que ocurre cuando abrazas a alguien con la conciencia de que ese abrazo tiene un número finito de repeticiones posibles. El abrazo cambia. Se vuelve más presente, más deliberado, menos mecánico. Ese es el tipo de transformación que el memento mori bien practicado produce. No oscuridad, presencia. La tercera práctica es la revisión de prioridades bajo el criterio de la muerte. 1 vez por semana, idealmente, al final de la semana, hazte esta pregunta: si supiera que muero dentro de 1 año, ¿estaría invirtiendo mi tiempo y energía de la manera en que lo hice esta semana? No se trata de tomar decisiones extremas basadas en un escenario hipotético. Se trata de usar ese criterio como detector de incongruencias, como revelador de las distancias entre lo que dices que valoras y lo que realmente priorizas con tu tiempo. Y casi siempre, cuando haces esa revisión con honestidad, encuentras distancias. Encuentras que pasaste 20 horas en la semana haciendo cosas que no te importan. Realmente, y no encontraste 2 horas para la cosa que te importa más. Encuentras que contestaste 100 mensajes de trabajo fuera de horario y no llamaste a la persona que hace meses querías llamar. Esas distancias son información. Y la información, si la usas, se convierte en corrección de rumbo. Tema 6. La muerte de los otros como espejo. Hay una dimensión del memento mori que es todavía más concreta y más urgente que contemplar la propia muerte. Contemplar la muerte de las personas que amas. Esto suena cruel. En nuestra cultura, donde la muerte se ha convertido en un tema tabú, donde se aparta de los niños, donde se gestiona en instituciones especializadas para que los vivos no tengan que confrontarla. La idea de pensar deliberadamente en la muerte de un ser querido parece sádica.
Los estoicos pensaban exactamente lo contrario. Séneca escribió una carta extraordinaria, la carta número 77, a su amigo Lucilio, en la que explora la idea de que cada despedida puede ser la última. Que cada vez que dices adiós a alguien, existe la posibilidad real, no hipotética, de que sea la última vez que lo ves. Y que vivir con esa conciencia no es torturarse, sino honrar la realidad de la relación. ¿Cómo tratas a las personas que amas cuando tienes presente que el tiempo con ellas es finito y desconocido? Diferente, casi con certeza. Las pequeñas irritaciones que acumulamos en las relaciones cotidianas. El plato que no lavaron. La frase que se dijo de manera equivocada. El hábito que te molesta. La discusión de anoche que todavía pesa. Todo eso se redimensiona cuando tienes presente que la persona que tienes delante es temporal. No como amenaza, sino como hecho. No estoy diciendo que ignores los problemas reales en tus relaciones. Estoy diciendo que el memento mori actúa como un calibrador de lo que vale la pena. Y descubrirás que muchas de las cosas por las que te irritas regularmente no valen nada en la balanza de lo que perderías si esa persona desapareciera mañana. Marco Aurelio perdió a varios de sus hijos durante su vida en una época donde la mortalidad infantil era devastadoramente común. Perdió a maestros, a amigos, a colegas, y lejos de paralizarlo, esas pérdidas reales alimentaron su práctica filosófica. Lo hicieron más claro, más presente, más deliberado en cómo usaba el tiempo que le quedaba. Hay personas que solo descubren el valor de lo que tienen cuando lo pierden. El memento mori es la práctica que te permite descubrirlo antes. Tema 7, memento mori y el legado. Llegamos a la pregunta más grande que el memento mori inevitablemente genera. Si voy a morir, si todo lo que construyo es temporal, si mi nombre, en el mejor de los casos, sobrevivirá unas pocas generaciones antes de disolverse en el silencio, ¿qué sentido tiene el esfuerzo? ¿Qué sentido tiene construir algo, luchar por algo, ser alguien? Esta es la pregunta que el nihilismo responde, con nada, y que el estoicismo responde con algo mucho más satisfactorio. Los estoicos no pensaban en el legado como los modernos lo conciben. Una marca, una presencia digital, una cantidad de seguidores, el número de personas que te recordarán. Pensaban en el legado como el efecto que produces en las personas con las que interactúas, en el tiempo que tienes asignado, con los recursos que posees. Marco Aurelio lo resume con una de las frases más poderosas de las meditaciones. Pronto estarás muerto y olvidado. Lo mismo ocurrirá con quienes te recuerden. Lo mismo con quienes lo recuerden a ellos. La fama no es nada. Lo que importa es que hagas lo que tu naturaleza exige. Actúa, actúa. No construyas un monumento. No busques la inmortalidad a través de la fama. Actúa, aquí, ahora, con las personas que tienes delante, con la capacidad que posees en este momento. Esa concepción del legado es profundamente liberadora, porque te quita de encima el peso de tener que ser recordado por millones. Te devuelve al único territorio donde tienes poder real, el presente, las personas que te rodean, las acciones que están dentro de tu alcance. Séneca escribe algo que me parece la síntesis más perfecta de todo el memento mori. Vivir bien y morir bien es la misma habilidad. No son dos categorías separadas. La manera en que vives determina la manera en que mueres. Y la conciencia de la muerte, cuando es genuina y no solo intelectual, determina la calidad de la vida. El hombre que ha practicado el memento mori no llega al final con terror. Llega con el inventario. Ha amado a las personas que valía la pena amar. Ha hecho las cosas que valía la pena hacer. Ha dicho lo que necesitaba decir. Ha usado el tiempo con la conciencia de alguien que sabe que el tiempo se acaba. Eso no es garantía de una muerte fácil, pero es la garantía de una vida que merecía vivirse. La muerte te hace más vivo. Ahora viene el giro. Todo lo que hemos hablado hasta aquí podría dar la impresión de que el memento mori es una práctica pesada, una especie de carga adicional que añades a tu vida ya complicada, un recordatorio constante de lo que vas a perder. Es exactamente lo contrario.
Las personas que practican el memento mori con regularidad, que han internalizado la finitud, no como concepto abstracto sino como realidad operativa, no son más sombrías que el promedio. Son consistentemente más vivas, más presentes, más capaces de disfrutar lo que tienen sin necesitar que sea diferente. Los filósofos tienen un término para esto: la intensificación por contraste. La belleza de algo se percibe con más agudeza cuando se contrasta con su ausencia o con su finitud. Una puesta de sol es bella en parte porque dura poco. Una conversación con alguien que amas tiene un peso específico diferente cuando sabes que el número de esas conversaciones es limitado. Una comida es más presente cuando estás genuinamente en ella en lugar de estar simultáneamente en el teléfono, en el trabajo, en la lista de pendientes. El memento mori no apaga el placer, lo intensifica, porque lo ancla en el presente, que es el único lugar donde el placer real puede ocurrir. Séneca escribe una de las observaciones más contraintuitivas de toda su obra. La meditación sobre la muerte nos enseña a vivir, no como frase retórica, como descripción funcional de lo que ocurre cuando la mortalidad se convierte en un marco de referencia activo. Y hay algo más que ocurre con la práctica del memento mori que es específicamente poderoso en el contexto de la ambición, el trabajo, la construcción de algo en la vida. Te protege de la distracción por métricas incorrectas. Vivimos en una cultura que ha multiplicado exponencialmente los indicadores de estatus, los seguidores, los ingresos, el cargo, el tamaño del apartamento, la marca del automóvil, el número de likes en la última publicación. Todos esos indicadores tienen algo en común. Son infinitamente escalables. No importa cuántos tengas, siempre hay alguien que tiene más. No hay umbral donde esos juegos terminan con satisfacción. El memento mori interrumpe ese juego con una pregunta simple. Cuando estés muriendo, ¿cuántos seguidores querrás tener en ese momento? Y la respuesta, para prácticamente cualquier persona que sea honesta, es que los seguidores no aparecerán en la lista de lo que importó. Lo que aparecerá es si amaste bien, si trabajaste en lo que te daba sentido, si fuiste honesto contigo mismo, si viviste de acuerdo con tus valores o de acuerdo con las expectativas de otros, si tuviste el coraje de ser quien eras. Esas son las métricas que el memento mori ilumina, y son las únicas que resisten el escrutinio de la muerte. Tema 9. El guerrero y el moribundo. Quiero terminar la parte filosófica con una imagen que Marco Aurelio usaba en sus meditaciones y que todavía hoy tiene una potencia que no ha envejecido. Piensa en dos tipos de personas. El primero es el que vive en el constante modo de supervivencia emocional, reactivo, gastando su energía en proteger su imagen, en gestionar lo que otros piensan de él, en evitar conflictos, en postergar decisiones difíciles, viviendo la mayor parte de su vida en el futuro, preocupado por lo que puede pasar, o en el pasado, rumiando lo que ya ocurrió, raramente en el presente, raramente verdaderamente vivo en el momento en que está. El segundo es el que ha integrado la muerte como compañera, no como enemiga, no como objeto de terror, como contexto que da sentido a cada acción. Este hombre o esta mujer no desperdicia energía en guerras que no importan. No gasta tiempo en resentimientos que solo le cuestan a él. No pospone lo importante en favor de lo urgente porque sabe, en un nivel que no es solo intelectual, que el tiempo de posponer tiene un límite. Este segundo tipo de persona tiene la calidad que los estoicos más valoraban, la que llamaban serenidad activa. No la paz del que se rinde, la paz del que ha decidido dónde va a invertir su energía finita y ejecuta esa decisión con disciplina. Los samuráis japoneses tenían una práctica directamente paralela al memento mori, estoico, tan similar que los historiadores todavía debaten si pudo haber influencia cruzada. La llamaban shinukoto, morir antes de morir. El guerrero que ha muerto antes de la batalla no teme a la muerte durante la batalla, y eso lo hace paradójicamente más efectivo, más presente, más capaz de actuar desde la claridad en lugar de desde el pánico. No te estoy pidiendo que seas un guerrero samurái,
Te estoy pidiendo que adoptes la misma lógica. Practica la muerte antes de que llegue, y cuando llegue ya no tendrá el poder de hacerte arrepentir de cómo viviste. Los generales romanos, cuando desfilaban victoriosos por las calles de Roma en la celebración del triunfo, tenían una costumbre que la historia registra con fascinación. Detrás del general victorioso, en el mismo carro, iba un esclavo. Y ese esclavo tenía una sola función, una sola instrucción que repetía al oído del general durante todo el desfile. Mientras la multitud vitoreaba y el héroe recibía la gloria más grande que Roma podía ofrecer, el esclavo le decía memento mori, recuerda que morirás, en el momento de máxima gloria, en el pico del triunfo, en el instante donde el ego más peligrosamente se infla. Ahí deliberadamente la cultura romana introducía el recordatorio de la muerte, no para destruir la celebración, para calibrarla, para asegurarse de que el triunfador no confundiera su victoria con su identidad permanente, para recordarle que era humano antes de ser general y que sería polvo después de ambos. Eso es lo que te pido hoy. No que vivas obsesionado con la muerte, que vivas con ella como contexto, como el marco que da forma y urgencia y significado a todo lo que haces dentro de él. Porque la vida sin ese marco es como un cuadro sin bordes, difuso, sin forma, sin la tensión que produce la delimitación. Y la vida dentro de ese marco, la vida que sabe que tiene límites y que elige actuar en consecuencia, es la única vida que merece el nombre. Séneca, pocas semanas antes de su propia muerte, escribió estas palabras: he decidido no temer lo que hay que temer, sino lo único que hay que temer. No haber sido suficientemente vivo mientras estuve vivo. Sé suficientemente vivo. Esta semana una sola práctica, una sola. Cada mañana, antes de revisar el teléfono, antes de abrir cualquier aplicación, antes de que el día te absorba, escribe una frase, una sola. Puede ser en papel, puede ser en notas del teléfono. La frase es esta: hoy es el único día que tengo garantizado. ¿Qué merece mi energía? No tienes que responderla con perfección. No tienes que reorganizar tu vida entera. Solo escríbela y déjala estar ahí mientras el día arranca. Lo que encontrarás, si lo haces con seriedad durante 7 días, es que esa pregunta empieza a filtrar tus decisiones de manera que no esperabas. Empezarás a decir que no a cosas que antes aceptabas por inercia. Empezarás a decir que sí a cosas que antes postergabas por miedo. Empezarás a tratar a las personas que te importan con la intensidad que merecen. No porque seas diferente, sino porque tienes un criterio. El mejor criterio que existe, el de la muerte como calibrador. Si lo que escuchaste hoy te movió algo, compártelo con alguien que creas que lo necesita escuchar. No porque yo necesite el alcance, sino porque las ideas que cambian vidas funcionan mejor en conversación que en soledad. Y si quieres seguir explorando el estoicismo, la filosofía práctica, las herramientas que los grandes pensadores de la historia desarrollaron para vivir mejor, suscríbete. Hay más por venir. Memento mori. Recuerda que morirás. Y mientras tanto vive como si lo supieras.